pues agradecemos hoy a Dios por este tiempo de la administración de su palabra. Oramos para que sea el Dios revelándonos su mensaje, que tu Espíritu Santo seas en nosotros hoy con este mensaje que nos tienes como iglesia para esta semana y para de este momento en adelante. Nos disponemos a ti. Amén. Bien, entonces estaba orando pues sobre la enseñanza y Dios me guió hacia el desafío que tiene la iglesia local. Bien, pero para esa enseñanza tengo que hacer una introducción que nos va a llevar unos minutos, no mucho, pero sí, yo creo que algunos. Y luego un sustento que va a ser largo, ¿sí? Pero no tan largo, pero sí es un sustento más largo que la enseñanza del desafío. Y yo creo que ustedes, algunos van a estar familiarizados con ese sustento porque es una enseñanza que enseñó varias veces el hermano Gino, del sustento respecto al desafío de nosotros para entender el desafío como iglesia local. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar en Apocalipsis. Vamos a tener una introducción y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 3 y del 10 al 20. Bien, Apocalipsis 1 del 1 al 3 y del 10 al 20. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1 del 1 al 3. Este es el libro de la revelación. Esta es la visión que Dios le dio a Juan en Patmos sobre, ¿sí?, los tiempos futuros, la revelación de los tiempos futuros, pero su relación con lo que pasó, con lo que está pasando y esta visión de lo que pasará. ¿Bien? Entonces nos dice acá del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Bien? Entonces acá en esta introducción del libro de Apocalipsis o de la revelación, está confirmando que esto es una revelación de Cristo para nosotros, a través de Juan y la visión que Juan tuvo. ¿Bien? Y ahora vamos a leer del 10 al 20. Aquí del 10 al 20 el Señor Jesucristo se asegura que sepamos que esta revelación es de Él. No solo porque nos dice en el verso 1, sino acá nos da unas características para saber que es Él el que nos va a contar lo que va a suceder, ¿sí?, y la relación con lo que pasó y lo que está pasando. Bien, entonces dice en el 10, yo estaba en el Espíritu, aquí Juan está escribiendo, o sea, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces acá del 10 al 20 el Señor Jesucristo se describe a sí mismo y se revela a Juan con algunas características de él. Entonces vemos su cinto de oro, la espada aguda que sale de su boca, bien, y que tiene en una mano los 7 candeleros y en la otra las 7 estrellas, y le revela qué quiere decir eso. ¿Sí? Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles, ¿bien? Y la usa como estrellas, pero no son estrellas del cielo, sino estrellas son como lucecitas de bengala, como chispitas mariposas, eso. Y que se usa para prender las velas del candelero. ¿Sí? Entonces él tenía 7 estrellas acá en su mano, cada una para prender cada uno de esos candeleros, y cada candelero tenía 7 velas. ¿Bien? Bien, entonces el candelero es como esto, como este que tenemos acá, ¿cierto? Y es de oro. Y tiene 7 velas. Eso es lo que el Señor tenía en el brazo. Pero ahora vamos a mirar qué quiere decir ese candelero y esas 7 iglesias y esas 7 estrellas. Y tenemos que ver que lo que sucedió antes, como nos dice, está escrito, ¿sí?, para que nosotros lo comprendamos. Este mensaje, esta visión, fue escrita, ¿sí?, no a nosotros, sino para nosotros. Fue escrito a la iglesia, a las iglesias que había en esas ciudades, a las iglesias locales que había en Esmirna, en Éfeso, ¿ven? Pero es para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que eso que pasó es para que entendamos hoy, y por eso toda la Biblia la necesitamos para entender el mensaje de Dios. Veamos qué nos narra sobre este particular Colosenses 2, del 16 al 20. Vamos a ir a Colosenses 2, del 16 y 17, nomás, vamos a ver eso. ¿Qué nos dice Colosenses 2, 16 y 17? Entonces busquémoslo. Colosenses 2, 17 y 17 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se está refiriendo aquí a la ley que tenían los judíos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esas cosas que pasaron son una sombra de lo que ha de venir hoy. ¿Bien? También nos lo afirma Hebreos 10.1. Entonces veamos en Hebreos 10.1 qué nos dice. Hebreos 10.1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Bien? La ley, ¿sí?, es una sombra de los bienes venideros. Y la ley y los sacrificios que habían en la ley no pueden ahora perfeccionarnos, porque ya está Cristo con nosotros. ¿Bien? Entonces aquí la clave nuevamente es que lo que sucedió es una sombra o es una proyección para nuestros tiempos de hoy. Creo que Romanos 5.14 lo explica inclusive aún más concisamente. Entonces vamos a mirar Romanos 5.14. Romanos 5.14 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ven? Adán es una figura de el que había de venir, que es Cristo. ¿Ven? Entonces vemos que lo que sucedió antes, ¿sí?, es figura de lo que podemos ver hoy. Entonces, en el caso de los candeleros es la tipología, es la sombra, ¿sí? También a estas sombras se le llama tipología, es decir, el estudio de los tipos. Y los tipos un tipo es un molde de copia perfecta de otra cosa. Por eso, cuando uno escribía en máquina de escribir, entonces usaba el limpiatipos, que era como una plastilina azul. Bien,
aquí los que somos viejos, los jóvenes empezaron a escribir en celular. Bien, pero uno usaba el limpiatipos. ¿Y por qué se llamaba limpiatipos? Porque cada teclita tenía un tipo, ¿sí? La tecla tenía una letra, pero cuando tú oprimías la tecla, el tipo salía y pegaba sobre la cinta y imprimía en la hoja. Eso es un tipo, ¿sí? Es igual, ¿sí? Pero no es la misma cosa, pero es igual. Entonces, eso es la tipología. Vemos que los candeleros o candelabros, ¿sí? Judíos, la menorá judía, es la tipología de lo que es la iglesia. ¿Bien? Entonces, cada vez que sale el candelero, entonces es la iglesia. Podemos verlo, por ejemplo, en Zacarías 10 o en Amós 7, que habla acerca de, bueno, ¿y ahora qué hacemos si ya reconstruimos los muros, ya hicimos las casas, y reconstruimos el templo, ya hicimos los sacrificios, ¿ahora qué? Y entonces Dios le revela a Zacarías y a Amós, ¿sí? Qué hacer. Y la revelación, la visión que es la iglesia, ¿cierto? Entonces Zorobabel, Zacarías ve a Zorobabel sacar la menorá de debajo, ¿sí? De una mesa y ponerla sobre la mesa y prender las 7 velas. ¿Ven? Eso es la tipología de la iglesia, ¿sí? La iglesia está establecida y es luz. Por eso, cuando vemos el mobiliario del tabernáculo, vemos que el único instrumento que no tiene aros de todos los utensilios del tabernáculo, ¿sí? El único que no tenía aros para cargarse era el candelabro, la menorá. ¿Mm? Todos los demás tenían aros y tenía que ponerle en la esquina unos aros, cortar unas varas de acacia y echárselas aquí al hombro tipo procesión, ¿sí? Y se lo echaban. Pero solo la menorá era para una familia levita y ellos tenían que cargarla. Yo decía, uy, estos tipos caminando así 3 días con eso, y eso pesaba, era de oro macizo. Y a Gali no la podían dejar caer y si alguien la tocaba se moría, ¿sí? El que no fuera de esa familia. Entonces, yo decía, pero Dios, era suficientemente grande para ponerle aros. Era mejor ponerle 2 aros y listo, cada uno ahí fácil. No, tenían que cargarla. ¿Por qué era el único utensilio que no tenía aros? Porque cuando paraba la nube, la menorá era establecida. Se establecía en un lugar. La iglesia fue diseñada para establecerse en una localidad, en un lugar. ¿Bien? Entonces tenemos esta tipología del candelero y de las estrellas, que es lo que se usa para que se prenda esa estructura de la iglesia en 7 velas y de luz en 7 tipos de luces, que son las 7 partes de las naciones, ¿sí? Y nosotros como iglesia, pues debemos ser luz, que es lo que dice Zacarías capítulo 10. Entonces recuerden que dice, no menosprecien el día de los pequeños comienzos, Zacarías 4:10. No menosprecien el día de los pequeños comienzos. O sea, empiecen, ya reconstruyeron el templo, los muros, ahora empiecen en pequeños comienzos, no los menosprecien, ¿sí? Porque se alegrarán cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, ¿cierto? Cuando, ¿sí? El liderazgo de la iglesia esté, ¿sí? En lo que es de Dios, en la plomada, y luego dice, estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. También lo dice en Daniel, también lo dice en Ezequiel, también lo dice en Apocalipsis. ¿Cómo Dios va a evaluar a las naciones? En la labor, ¿sí? Que pasó en ese lugar con la luz de la iglesia en esas 7 partes, ¿sí? Y nosotros debemos ser luz en ese lugar. Bien, entonces vamos a mirar entonces el sustento de entender lo que son las iglesias basado en el candelero. Entonces el hermano Gino ha explicado esto mucho mejor que yo, pero pues vamos a tratar aquí de explicarlo más rápido, porque él tomaba tiempo. Bien, entonces vamos a ir a Apocalipsis y vamos a mirar el mensaje que hay a las 7 iglesias. Entonces vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso. Entonces, dice, recordemos que la Biblia originalmente no está escrita ni con títulos, ni con versículos, ni capítulos, ¿sí? Entonces no había un título que dijera el mensaje a Éfeso. Ahora las sociedades pues Sociedad Bíblica nos ha puesto este título y nos ayuda a entender lo que va a pasar. ¿Bien? Pero como no había títulos, entonces en el versículo 1 de cada mensaje a la iglesia, y a veces también toma el 2,
se asegura el Señor Jesucristo que sepamos que es Él el que está dando el mensaje. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, ¿quién es el que dice esto? Cristo. ¿Sí? Él se asegura que sepamos que es Él. Por eso hizo toda esa descripción que ya vimos en Apocalipsis 1 del 10 al 20. Entonces, es el Señor Jesucristo que le dice a Juan, escribe esto a el ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Éfeso. ¿Bien? Entonces, recordemos, esto fue escrito para a esas iglesias, pero para nosotros, porque sombra de lo que, Apocalipsis es sombra de lo que pasó, pasa y pasará. ¿Bien? Toda la visión, digamos, una periscopia, la visión completa, 360 grados, ¿sí?, de lo que es, ¿sí?, la iglesia, en este caso con el mensaje de las iglesias. ¿Bien? Bien, entonces el Señor se asegura que sepamos que es Él. Y le dice a Éfeso, ¿sí? Entonces, Éfeso, ¿qué quiere decir? Estas ciudades tenían unos nombres, pero esos nombres que Dios revela no son gratis. Todos los nombres que existen no son gratis, ¿sí? Aunque nosotros creamos que ponemos unos nombres, ¿sí?, esos nombres, ¿sí?, en el diseño de Dios de cuándo hay que poner nombres, también hay un diseño de Dios donde no se deben poner nombres, pero a veces les ponemos. Pero en el diseño de Dios donde deben ponerse nombres, esos nombres tienen un propósito. Entonces, Éfeso quiere decir el deseo ardiente, ¿sí?, mucho deseo. Recordemos que Éfeso era un lugar comercial costero donde estaba el templo de Diana, la diosa pagana Diana. Y era un templo grande que parecía un ataúd, ¿sí?, y muy grande, porque la creencia pagana era que Diana estaba dormida como muerta y luego se levantaba e iba y atendía a los niños, y esos niños iban a ser unos grandes héroes. De ahí viene el sincretismo que hizo la iglesia de Roma con la Virgen María y el niño. ¿Bien? Bien. Entonces, era un lugar de peregrinación y de deseo religioso. Era la Buga de Europa. Buga, aquí Colombia, que la gente va a peregrinación y se llena eso. El lugar más grande de peregrinación en Colombia es Buga. En México, entonces, es la Virgen de Guadalupe. En Portugal es Fátima, y así. Entonces, era ese lugar, en lo que era Asia Menor, y había peregrinación desde Asia y desde Europa. Entonces era ardiente deseo religioso, ¿sí? No era solo ardiente deseo, sino era un deseo religioso. Eso es lo que quiere decir Éfeso. ¿Bien? Entonces le dice, en el 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces el Señor acá presenta lo bueno que ha hecho Éfeso. Cuando leemos el 2 y el 3 decimos, una iglesia muy buena, mire todo lo que hace. Paciencia, prueba los buenos obreros, ha sufrido pero ha trabajado arduamente. Pero Dios tiene algo contra ella. Una iglesia que organiza muchas cosas, que tiene muchas actividades, pero ha dejado su primer amor. ¿Bien? Esta es la iglesia que ha dejado el primer amor. El primer amor se refiere a cuando conocemos al Señor. ¿Bien? Puede ser que alguno de ustedes haya nacido en hogar cristiano, pero si vamos a la idea estadística y usted pregunta a los que nacieron en hogar cristiano, ¿cuándo usted se convirtió? Van a decir como a los 12, 13 años, responden casi todos. Bien, la mayoría. Y los otros más pequeños inclusive. Bien. Pero no todos, ¿sí?, nacimos en un hogar cristiano, pero así hayan nacido o no, cuando tú te conviertes, hay un gozo y un amor por Cristo. A veces lo ves más en la gente que no nació en un hogar cristiano, que por primera vez escucha de Cristo. Yo recuerdo que Dios se reveló a mí varias veces antes, pero yo fui muy necio. Y solo hasta el 8 de septiembre de 1990
lo confesé como Señor, pero yo nací en un hogar ateo. Entonces nunca me habían enseñado de Dios. Lo único que me habían enseñado de Dios era que Dios no existía y que era una estupidez creer en Dios. Entonces, claro, cuando yo entendí que Dios era verdad, hace 33 años, bueno, voy a cumplir 33, 32, entonces hubo un gozo, una libertad en Cristo. ¿Bien? Ese es el primer amor. Pero Dios quiere que lo tengamos siempre. ¿Bien? Entonces, estos hacen todo bien, pero ¿sí? Ya no tienen ese espíritu en las cosas que hacen. A veces hay iglesias que tienen activismo, pero han perdido el espíritu. A veces la alabanza no es la alabanza a Dios, sino es un concierto. No está mal hacer conciertos, ¿sí? ¿Sí? Pero esos conciertos deben tener el espíritu. Si no, no. ¿Sí? Si no, son unos músicos que pueden ser hasta buenos. ¿Sí? Bien, pero son músicos y es un concierto nomás. Bien, bien. Entonces, esto es un tipo de iglesia. Entonces le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Siempre al final, Él nos deja la puerta abierta para arrepentirnos. ¿Bien? Pero recuerde, así hayamos dejado el primer amor, seguimos siendo iglesia. Porque Él dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, son iglesia. Y es el Señor el que está diciendo que son iglesia. Entonces a veces nosotros hemos podido dejar el primer amor, a veces lo dejamos casi toda la semana y el domingo lo recuperamos, ¿sí? O a veces tenemos dudas, ¿bien? Entonces arrepintámonos y nos deja Él la puerta abierta. Entonces hay un tipo de iglesia que siempre va a haber, siempre hubo, siempre hay y siempre habrá. Y es la iglesia que ha dejado el primer amor. Por eso acá está Éfeso. Recuerden, Juan está escribiendo a Éfeso, pero lo que le está escribiendo a Éfeso es para nosotros. Este mensaje a Éfeso de Apocalipsis 2, del 1 al 7, es como si fuera cuarta a los Efesios. ¿Por qué? Porque primera a los Efesios es Efesios, la segunda a los Efesios es primera a Timoteo, porque todo el mensaje que Pablo le enseña a Timoteo es cuando Timoteo está en Éfeso con el chicharrón, con el trabajo de liderar, ¿sí? de liderar esta iglesia, siendo él, ¿sí? El que estaba allí, y ya sin Pablo, y ya sin Lucas, y ya sin... Bien, y pues segunda Timoteo sería tercera a los Efesios, y esta sería cuarta a los Efesios. Pero esta no está en las cartas, sino está en el Apocalipsis, en la revelación. Entonces, aunque fue escrito a Éfeso, es una revelación para toda la iglesia. Por eso es que está en Apocalipsis. ¿Bien? Porque lo que está en Apocalipsis es una revelación de lo que fue, es y será, como lo acabamos de leer en el capítulo 1. Entonces, siempre hubo, hay y habrá una iglesia que deje el primer amor. Ah, pero como siempre habrá, entonces dejemos el primer amor. No, ¿sí? Arrepintámonos, ¿sí? Bien, logremos las coronas. De pronto los que dejaron el primer amor pues son nuestros hermanos, pero no las logran, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje a eso. Siempre habrá una. Veamos Esmirna. Esmirna quiere decir amargura. Prueba por amargura. Es lo que quiere decir Esmirna. Ismir viene de Ismir, que quiere decir amargura. Y Esmirna es probado por amargura. O sea, es visto a través de la amargura. Bien, es lo que quiere decir Esmirna. Entonces, la prueba por el sufrimiento. Entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia, de nuevo el Señor Jesús se asegura que sepamos que es Él, el primero y el postrero, entonces de nuevo, y dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, ¿sí? He aquí, el diablo te echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, seamos fiel y tendremos las coronas, los galardones. Bien, bien, no es que yo quiera que haya persecución, pero sí hay, porque, entonces, pues tenemos que ser fieles en medio de la persecución. Bien, entonces siempre va a haber una iglesia que va a ser probada por el sufrimiento. Siempre hubo, hay y habrá. La persecución no se va a acabar. ¿Bien? Siempre habrá ese tipo de iglesia.
Nosotros en Colombia, aquí en Bogotá, no estamos tan acostumbrados a la persecución, porque acá en Bogotá somos libres. Hay persecución de nuestros familiares, ¿sí? Eso sí hay, ¿sí? Pero burla, ¿sí? Pero persecución, ese es el nivel de persecución que tenemos acá. Pero si vemos el país, Colombia, somos el país número 15 en el mundo en persecución. Desde 1972 se publica el listado de persecución en el mundo con los 50 primeros países en persecución. Desde que empezó el listado por el hermano Andrés y el Ministerio Puertas Abiertas, Colombia ha estado siempre entre los 50. Nuestro mejor puesto ha sido 32. Y ahorita estamos en 25 hace 2 años y ahorita estamos en 15. O sea, ha subido la persecución. En el Cauca, en el Putumayo, en Arauca. ¿Sí? Ahí sí hay persecución. Pero pues obviamente los 10 primeros tienen más. O primer lugar en ese listado ha sido Corea del Norte, 40, o sea, como 40 y pico de años, y el resto uno que otro. Hace 2 años fue Afganistán primero que Corea del Norte por los talibanes. Ahora vemos que los talibanes de nuevo están haciendo mucha persecución. Vemos en Nigeria lo que está pasando, cómo están quemando las iglesias, matando a los cristianos, bueno, todo esto. Bien, entonces siempre hay una iglesia que hay en persecución. Bien, entonces siempre va a haber. Entonces este es un tipo de iglesia. Veamos el tercero. El mensaje a Pérgamo. Todo esto es sustento, ¿sí? Hasta ahora voy rápido porque pues no estamos haciendo un estudio de las 7 iglesias, ¿sí? Pero necesitamos este sustento para entender lo que el Espíritu quiere que comprendamos esta semana. Entonces, el mensaje a Pérgamo. Pérgamo, ¿qué quiere decir? Per es muy, ¿sí? Es un prefijo que significa mucho, muy, gran cantidad. Y gamo, pegado. De ahí viene la goma, y gamo quiere decir pegar, ¿sí? Pegar. Entonces, Pérgamo es muy pegado, ¿sí? Muy pegado. Es lo que quiere decir muy casado, exactamente, gamo, pegado o casado. Casado quiere decir cuando tenemos un cajón y lo estamos entrando en el closet, entonces empieza a sonar, uy, esto casó mucho, está muy justito, ¿sí? Está casadito, eso, muy cerca, ¿sí? Así, eso es Pérgamo, súper pegado, o sea, totalmente unido. Bien, muy casado. Bien, entonces dice, el Señor en el 12 se asegura que sepamos que es Él, dice que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿sí? Donde mora Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti, que retienen a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Bien, ahí leímos, no entendimos nada, entonces vamos a explicar. ¿Por qué? Porque Balaam, Balac, eso cuando usa Balaam y Balac al mismo tiempo uno no sabe cuál fue, sí, cuál fue Balac, cuál fue Balaam, ¿cierto? Que se parecen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que él se asegura que es Cristo el que está diciendo que estos son iglesias. Pero ¿cómo va a haber una iglesia que mora en el trono de Satanás? Sí, sí hay. Entonces dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras. En el trono de Satanás. Tú moras donde está el trono de Satanás. Ahí está esa iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de que Antipas fue un mártir que murió, ¿sí? En el monte de la vaticinación. ¿Cuál es el monte de la vaticinación? Donde se vaticina. Vaticina es la palabra latina para adivinación. Y Satanás es el príncipe de la adivinación. Bien. ¿Y ese monte cómo se llama? El Vaticano, correcto. Entonces Antipas murió en el monte de Roma que se llamaba el Vaticano, que era donde subían los brujos, ¿sí? A quemar a las personas y a quemar a los animales y a hacer los sacrificios, ¿sí? En los lugares altos. Era como el lugar alto de Roma. Bien. Entonces Antipas fue a predicarle y lo mataron. Entonces
esta iglesia mora allí, en el monte del Vaticano. Bien, entonces es la iglesia católica, que ha puesto trabas y se ha inventado tradiciones, como lo de Balaam y Balac, para que la gente no entienda, es lo que está diciendo. Y además retienen los que tienen la doctrina del nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Nico, poder. Laísmo o laicos, creyentes que no tienen vida ministerial. Esos son los laicos. ¿Cuál es la doctrina del nicolaísmo? Que hay unos solos que pueden hacer la vida ministerial, que se llaman sacerdotes, padres, curas. Y los otros son los laicos que no pueden hacer vida ministerial. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que ahora todos somos sacerdotes, el sacerdote de cada creyente, el sacerdocio de todos los creyentes, ¿cierto? Entonces ellos inventaron esa doctrina se inventó, ¿para qué? Para poder tener un clero, ¿sí?, que se pudiese controlar, porque recordemos que el origen de la iglesia de Roma fue con Constantino, cuando Constantino quiso, ¿sí?, usar la gran cantidad de cristianos que había y que estaban siendo perseguidos, al cesar la persecución contra los cristianos, para que los cristianos lo apoyaran en su idea política de cambiar el gobierno, la sede del gobierno de Roma, ¿sí?, del Imperio Romano, desde de Roma a su ciudad. Entonces, él nació en Bizancio, Constantino nació en Bizancio, le cambió el nombre a Bizancio, Bizancio es lo que hoy es Estambul, le cambió el nombre a Bizancio por Constantinopla, y él lo que quería era pasar la sede del gobierno de Roma a Constantinopla y la sede religiosa también, de sus ideas paganas. Pero pues obviamente no fue popular eso, ni lo logró, porque pues es el Imperio Romano, ¿sí? Y la loba capitalina y toda su paganidad religiosa fue en Roma. Entonces era impopular entre los mismos políticos, pero él dijo, pues la mayoría de gente es cristiana, entonces si yo los dejo perseguir, ellos van a apoyarme en esta idea. ¿Bien? Y por eso entonces cesa la persecución a la iglesia cristiana, empieza la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma, Constantino nombra a los jerarcas de la iglesia, los jefes de la iglesia, a sus amigos políticos. No a los líderes de la iglesia primitiva, no, sino a sus amigos políticos, que ahora usan la religión para fines políticos. ¿Bien? Entonces tenían que tener un control, y por eso viene la idea del nicolaísmo. ¿Bien? Entonces esto es la iglesia de Roma, o la iglesia católica. No todos los católicos son iglesia, porque también claramente nos dice en Corintios y en Apocalipsis 22 y en varios lugares que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Entonces aquí se refiere a los católicos que no son idólatras. ¿Qué hay? ¿Sí? Hay varios, ¿sí? Hay varios grupos, no son muchos, pero hay. Entonces esos son nuestros hermanos. No se van a agarrar de pronto las coronas y eso, porque tienen todas esas tradiciones, ¿sí? Pero no tienen la idolatría, entonces no pueden ser nuestros hermanos. ¿Bien? Entonces esto es una iglesia que mora en el trono de Satanás. Entonces, ¿por qué se llama Pérgamo? Porque está muy pegada, está tan pegada al Estado que se volvió un Estado, y el Vaticano es un Estado. Por eso tenemos un embajador del Vaticano que se llama el nuncio apostólico, y hay una embajada ahí en la calle 32 con carrera 16. Carrera 16 con calle 32, 30 y pico. Sí, ahí es. Ahí es la embajada del Vaticano. Y el Vaticano es un Estado. Es más, nosotros tenemos un concordato, un acuerdo diplomático con el Estado Vaticano, que si un día Colombia se acaba, todo esto es del Estado Vaticano. Eso es el concordato. Por eso las universidades pontificias en Colombia tienen tanto dinero. ¿Qué son las universidades pontificias? Que son del pontífice. ¿Quién es el pontífice? Pues el Papa. O sea, son directas del Vaticano, no de la estructura católica, sino del Estado Vaticano. La universidad católica es de la estructura religiosa católica, pero las universidades pontificias es de la estructura gubernamental o estatal del Estado. En el concordato, las universidades pontificias, tenemos acá la Pontificia Javeriana, la Pontificia Bolivariana, en Medellín, en Cali también, no recuerdo cómo se llama, pero hay varias. Entonces, en el concordato colombiano dice que por cada peso que ponga el Vaticano, Colombia pone un peso. Pero los activos se quedan a nombre del Vaticano. Entonces, por eso usted ve esas universidades con tremendos edificios, tremendos laboratorios. ¿Por qué? Porque ellos ponen un peso y Colombia pone el otro, pero el activo es de ellos, ¿sí?
Y además, las universidades pontificias no pagan impuestos. Y si usted no paga impuestos y tiene un socio que le regala la mitad de la plata, pues usted tiene dinero. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es el concordato y esto es la iglesia de Roma. Entonces, muy pegada que se volvió un Estado. ¿Ve? Tan pegado al Estado que ya es un Estado. Súper pegada, es lo que quiere decir Pérgamo. Muy pegada. Bien. Bien, veamos entonces ahora el mensaje a Tiatira. Tiatira quiere decir tía y tira. En su etimología, ¿qué es tía? La hermana de su papá o de su mamá. Esa es la tía. Y tira quiere decir alar hasta quebrar y romper. ¿Sí? Tirar es alar hasta que se rompa. ¿Bien? Entonces Tiatira es los que eran hermanos de su papá y de su mamá, o de su mamá, y se rompieron de ellos, se quebraron, se separaron de ellos. ¿Bien? Y se refiere a la iglesia de la Reforma. La Reforma, la iglesia de la Reforma, todos los reformados, todo lo que pasó con el movimiento protestante. Y esta iglesia dice, de nuevo en el 18, el Señor se asegura que sepamos que es Él, y dice, yo conozco tus obras de amor y fe, y servicio y paciencia, ¿ves? También estos, y que tus obras postreras son mejores que las primeras, son más que las primeras, o sea, no solo están sirviendo, sino cada vez sirven mejor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces, estos estaban casados, estaban ahí con Jezabel. Jezabel acá se refiere al gobierno. Jezabel tomó el gobierno que el rey Acab debía gobernar Acab, pero ¿quién gobernó? Su esposa. Pero ese no es el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces esto es una iglesia en la cual hace buenas obras, pero el gobierno de ellos no lo tiene la iglesia, sino lo tiene el Estado. Todas las iglesias de la Reforma hicieron iglesias nacionales, donde quien gobernaba la iglesia era el Estado. Los anglicanos, aún hoy gobierna el rey de Inglaterra. ¿Bien? Los luteranos, ¿sí? ¿Quién gobierna a los luteranos? Si usted mira el libro de estadísticas de Operación Mundo, ahí dice 95% de cristianos en Alemania. Muy bien, pero ya verá harta gente. Pero usted va a Alemania y los templos son bares de música electrónica. ¿Qué pasó con el 95% de los cristianos? Se congregan unos que otros viejitos nomás. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que si usted es de la iglesia luterana, entonces usted tiene una exención del 20% de impuestos. Con esa exención de impuestos que le rebajan a usted, ¿sí? Entonces usted le rebajan los impuestos si usted es de la iglesia luterana. La exención es del 20, pero usted paga el 10 a la iglesia luterana, o sea, la exención es del 10. Entonces si usted es luterano se ahorra el 10% de los impuestos, ¿sí? Es bueno. Entonces todos son luteranos. ¿Por qué? Porque usted le rebajan el 20, pero le cobran el 10 para la iglesia luterana. Si usted no está inscrito a la iglesia luterana, no le rebajan nada. Entonces, ¿qué hacen? Toman ese 10% de sus impuestos, el Estado lo toma y con ese dinero le paga a los pastores luteranos. Y si te pagan si quien te paga es el Estado, ¿quién es tu jefe? El Estado. Por eso los pastores luteranos, y también en Suiza, los pastores luteranos son empleados públicos, pagados por el gobierno. ¿Bien? Eso es la iglesia de la Reforma. Todas hicieron. Los presbiterianos en Escocia también. El duque de Lexington era el jefe, ¿sí?, de la iglesia presbiteriana. Bien. Toda la Reforma empezó a ser un movimiento nacional. Algunos de los de la Reforma empezaron a separarse de esa idea del gobierno nacional. ¿Bien? Y entonces tenemos a la iglesia en Sardes. Entonces le dice, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, hay algunos dentro de allí que no reciben esa doctrina de que sea el gobierno nacional el que domine la iglesia. O sea, dentro de los protestantes hubo algunos que no estuvieron conforme a que sea el rey que te gobierne, ¿sí?, o el príncipe, ¿sí? Entonces empezaron a, ¿cómo?, separarse. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, el movimiento de Menon Simons en Suiza con los menonitas, que es el inicio del movimiento anabaptista, de donde luego vienen los bautistas. ¿Bien?
y los Amish y también tenemos el movimiento en Inglaterra, en Irlanda de los Quakers, ¿bien? Movimientos que empezaron a salirse de los protestantes, los mismos presbiterianos. ¿Por qué? Porque cuando Calvino está allá en Ginebra, ya Suiza no tenía un control de rey, sino eran cantones unidos, entonces empezaron a tener algo de independencia en su gobierno. Bien, eso es Tiatira. Veamos ahora, entonces, Sardis. ¿Sardis qué quiere decir? La palabra Sardis quiere decir escapados. Los escapados. Los que se escaparon. Los escapados es los que salieron de la iglesia de la Reforma. Aquellos que tenían esa doctrina y otros nuevos que hicieron iglesia, pero ya no gobierna el Estado. Se escaparon del gobierno del Estado. Lo que hizo la Reforma fue poner la Biblia en las manos de la gente. Eso es lo que hizo la Reforma. Pero no se quitó totalmente el gobierno estatal. Dejó de ser un Estado, dejó de ser Roma, el Vaticano, ¿sí? Pero siguió casada con el Estado, con Jezabel. ¿Bien? Y ahora entonces tenemos Sardis que ya salen y se escapan de allí, ya tienen la palabra y ahora ya no tienen el gobierno del Estado. Se escaparon. Los Sardis quiere decir escapado. Entonces le dice, él se asegura que sepamos que es él y le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí? Y estás muerto. ¿Sí? Tú crees que estás bien, pero no estás bien. Esto es, los que se escaparon de la iglesia de la Reforma, ¿sí? Fueron lo que conocemos hoy como la iglesia evangélica. ¿Bien? Porque evangélico, los peregrinos llegan a Estados Unidos, ahí empieza el movimiento evangélico, que también estaban en Europa, aquellos que no querían seguir como reformados con el gobierno del Estado. Entonces están esos primeros anabaptistas y menonitas y todos ellos. Pero a la larga todos ellos migran a América. Empiezan a migrar a América, Norteamérica, porque ahí hay libertad, porque ahí el rey está a 3.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces podemos gobernar nuestra iglesia. ¿Bien? Entonces se escapan. Y eso es lo que conocemos hoy como la iglesia evangélica. Siempre va a haber un tipo de esta iglesia. Hubo, hay y habrá. Entonces ellos creen que están bien, pero resulta que no. Pero le dice, yo conozco tus obras, o sea que hace obras. Tú crees que están bien, pero no están bien. Pero sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué le encomienda a la iglesia evangélica? El evangelio, la Biblia. La iglesia evangélica es la iglesia que más Biblias imprime, distribuye, más predica el evangelio, ¿sí? De todos los 7 tipos de iglesia. ¿Bien? Pero ellos creen que están bien, pero están mal. Porque cuando vamos, ay no, así no es el gobierno de la iglesia, ay no, así no es el liderazgo, ay no, así no es la alabanza, así no es que dice la Biblia, ¿sí? Pero Dios les encargó que lo que estaba por morir, que era la palabra, ¿sí? La pudiesen mantener. No fueron los únicos, porque también cada iglesia tuvo un protagonismo en el sostenimiento de la palabra, ¿sí? Los católicos copiaron, ¿sí? En los monasterios la Biblia en latín. ¿Bien? Y entonces en España 800 años con los musulmanes. ¿Y por qué no se volvieron musulmanes? Porque cada generación copió la Biblia y la estudió. ¿Bien? En latín. ¿Bien? Bien. Entonces este es Sardis. Entonces le digo, pilas, te doy este encargo, ¿sí? Acuérdate lo que recibiste, este tesoro, guárdalo, ¿sí? Y arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. ¿Bien? Bien, esta es la iglesia evangélica. Luego viene Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor cercano con los hermanos. ¿Bien? Filadelfia, entonces de nuevo en el 7, 3.7, se encarga el Señor de decir que es Él. Y luego dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, oh, qué bueno, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Bien? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Es decir, con ustedes voy a medir, ¿sí? A los demás, es lo que dice.
Bien, a los que se creen que sí son de nosotros, pero resulta que no eran de nosotros. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Yo vengo pronto, retén la palabra. Bien. Entonces, esta es la iglesia del amor fraternal. La iglesia Filadelfia es el movimiento que conocemos como el movimiento de los hermanos, o hoy más conocido desde el siglo XX para acá, como la iglesia local. ¿Bien? Entonces tuvieron los hermanos libres, los hermanos congregados, los hermanos en asamblea, los hermanos conservadores, ¿sí? Radicales, todas estas ideas de los hermanos que fue, digamos, quienes continuaron la idea de la iglesia primitiva, ¿sí? Después de que se hizo la iglesia católica o la iglesia Roma. Bien, ellos siguieron, no fueron fieles a la iglesia Roma de Constantino, sino siguieron esa tradición de la iglesia primitiva. Una iglesia por localidad, ¿sí? Con la forma de gobierno de la iglesia correcta, y que es lo que conocemos hoy como la iglesia local. Bien, entonces ahora más tarde voy a volver allí. Y la última es la Odisea. Bien, la Odisea quiere decir Laos, pueblo, ¿sí? El pueblo, y viene de didequis, que quiere decir el pensamiento, la sabiduría del pueblo. Es decir, esta es la iglesia sabia en su propia opinión, ¿sí? La iglesia democrática. Bien, la iglesia donde lo que diga el colectivo es, y básicamente tiene que ver, y es la iglesia de final, la iglesia todos juntos en el juicio del trono blanco, donde Dios va a separar las ovejas de las cabras, ¿sí? Allá donde el anciano de días va a llamar a ver quién es digno de abrir los sellos, y va a venir el Señor como cordero y va a poder abrir los sellos, y allá estarán nuestros nombres. No solo los de la iglesia local, sino todos los de las 7 iglesias, ¿sí? Porque la Odisea es todas las seis iglesias juntas. Pero allí dentro van a haber unos que estaban entre nosotros, pero que no eran de nosotros. Por eso les dice, ¿sí? Él se asegura que sepamos que es el N14 y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La Odisea es un mensaje a aquellos que se decían cristianos, pero eran sabios en su propia opinión y no en Cristo o en Dios. Bien, él dice, era mejor que fueras frío, o sea, ateo, ¿sí? O caliente, rey cristiano, ¿sí? Pero ahí, ¿sí? Entre los cristianos, pero no siendo realmente cristiano. Estabas entre nosotros, pero no eras de nosotros, ¿sí? Entonces ahí el Señor va a separar las ovejas de las carpas, los sabios, los salvos, de los que se van a condenación eterna. Y estos que eran los tibios, pues van a condenación. Por eso es que vemos más adelante en Apocalipsis cómo cuando los ángeles son soltados, Génesis 6, ellos tienen que tomar a Satanás, ¿sí? Satanás va a empezar a engañar otra vez. Estos ángeles tienen que capturar a Satanás, ¿sí? Y al falso profeta, a la bestia, ¿sí? Y al dragón, a esos 4. ¿Y ellos a quién se lo dan? Ellos los meten y los echan al lago de fuego de azufre, estos ángeles. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los siguientes de los paganos que van a ir a condenación eterna al lago de fuego de azufre? Los cobardes. Y los cobardes son los que entraron después. Ni siquiera los ateos, sino los cobardes son estos, los tibios, los que estaban entre nosotros, pero no eran, ¿sí? Esos son los primeros seres humanos, ¿sí? Que van a ir allá, al lago de fuego de azufre. Esto es la Odisea. Cuando fuimos sabios, creímos en Cristo, o dijimos que creímos, pero fue en nuestra propia opinión y no con un espíritu bajo Dios. Es lo que quiere decir la Odisea. El pensamiento del pueblo, ¿sí? No el de Dios. La sabiduría en la propia opinión. La iglesia en el juicio final, en el gran juicio del trono blanco con el anciano de días. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos las 7 iglesias. Está ahí el sustento. ¿Bien? Ahora vamos a mirar qué tiene que ver en esto la iglesia local. Bien, entonces vamos a devolvernos ahí a Apocalipsis 3 y al mensaje a Filadelfia. La iglesia local, pues, entendió lo que es iglesia porque trata de, y tiene el espíritu de, obedecer el diseño de Dios para la iglesia. Bien. Entonces nosotros como iglesia local, pues tratamos, entonces no tenemos un pastor, no tenemos un templo,
los hombres somos responsables de la iglesia, bueno, todo lo que pues, se trata de hacer. ¿Bien? Entonces tiene el espíritu de hacerlo como iglesia. No es que ya lo tengamos perfecto, ¿sí? Tenemos que seguir creciendo en esto, pero lo que vemos en la historia es que ha habido un movimiento de tratar de ser fiel a lo que dice la Escritura respecto a lo que dice de la iglesia. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué tiene contra Filadelfia? ¿Sí? Dios dice que es Filadelfia, que hay un amor fraternal. Y eso es lo que debe ser la iglesia local. Yo me maravillo personalmente con mis hijas de que ellas quieren venir a reunirse aquí arriba. Y yo decía, pero la iglesia, cantamos puros himnos, ¿sí? Y las niñas, qué aburrición, ¿sí? ¿Será? Y no, son felices viniendo. ¿Por qué? Porque hay amor fraternal. Hay que seguir creciendo en eso. Bien, pero ese es el diseño, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, ¿sí? Como hermanos en Cristo donde estamos. ¿Sí? Entonces, eso es la iglesia local. Entonces, se ha entendido el tema de iglesia, pero ¿qué tiene Dios en contra de la iglesia local? Bien, dice que tienes poca fuerza. Es decir, que el candelero, ¿sí? De la iglesia tiene las velitas, pero están así chiquitas, chiquitas, ¿sí? No tienen tanta luz, ¿sí? Tiene poca fuerza sus velas. No tienen tanta luz. ¿Por qué? Porque la iglesia local entiende lo que es ser iglesia, pero falta que entendamos más lo que es local. No solo local es que sea una iglesia por ciudad, por pueblo, por localidad, como dice la Biblia que debe ser, sino que ¿qué implica eso? Implica hacer luz. ¿Para dónde? Para nuestra localidad. ¿Y cómo empezamos a hacer luz para la localidad? ¿Bien? ¿Cuál es la forma de ser luz? ¿Los líderes allá que sean luz? No. El sacerdocio de cada creyente. ¿Sí? Cuando cada creyente tiene una vida ministerial, ¿sí? Es luz para los otros. ¿Dónde? Donde vive. En su localidad. Ese es el diseño. ¿Sí? Entonces, Sardis tiene muy buen sacerdocio en los creyentes en cuanto que más personas tienen sacerdocio. En la iglesia evangélica, más o menos, el 6% de la gente tiene vida ministerial. Y comparado con las demás, son los mejores, los que más tienen. Solo el 6%. ¿Sí? De resto, calientan silla, van los domingos, 10 hacen lo que quieran. ¿Sí? ¿Sí? Pero no tienen una vida ministerial. La vida ministerial no quiere decir que usted esté a tiempo completo haciendo el don que Dios le dio. ¿Sí? Hay algunos que Dios los va a llamar a eso. ¿Sí? Como a nosotros, por ejemplo, como familia. Pero no quiere decir que todos, pero sí todos, ¿sí? Deben estar pendientes de cuándo tienen esas oportunidades. ¿Por qué? Porque la vida ministerial es usar el don que Dios te dio o los dones que Dios te dio para la edificación de los creyentes, la enseñanza a los santos, ¿no? Eso es. Entonces, puede ser que Sardis no tenga la estructura de gobierno correcta de la iglesia, ¿sí? Sino tenga una tiranía donde un pastor decide, o sea, una corporación, una empresa familiar. ¿Bien? Pero en eso perdieron puntos el día del tribunal. Pero en la vida ministerial puede ser que algunos ganen puntos, ¿sí? Y nosotros no. Porque cada creyente debe tener una vida ministerial para su vida, para la edificación de los hermanos y para la luz en la localidad. Y eso es lo que tiene en contra de la iglesia local, que tenemos poca fuerza. Si nos morimos hoy, ¿sí? No nos va a extrañar la localidad. No nos extraña. Ni se da cuenta. ¿Sí? Y lo que debemos causar es, wow, ¿qué les está pasando? Que los paganos vengan y nos ayuden. ¿Sí? Cuando estemos en problemas porque nos aman, aunque sean paganos. ¿Sí? Bien, porque estamos siendo luz, estamos haciendo vida ministerial allá. Bien. Entonces, el desafío es que así queramos nosotros hacerlo, pues total, la iglesia local global en el mundo, pues va a tener poca fuerza. O sea, eso no hay nada que hacer. Hubo, hay y habrá. Pero eso no es un consuelo. ¿Sí? Yo quiero ganarme las coronas. Entonces yo digo, bueno, la iglesia local va a pasar eso, pero dentro de la iglesia local, ¿sí? Yo puedo servir, ¿sí? Y tener más punticos para las coronas, ¿sí? Para ganarme los galardones. Y además, esa es nuestra labor. Ahora, así todos acá nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Y hagamos la vida ministerial,
va a ser muy poquito para lo que necesita la localidad. ¿Bien? Vamos a tener menos recursos, menos gente, somos más pequeños, ¿sí? Tenemos menos experiencia. ¿Bien? Pero, ¿sí? Como hay 7 tipos de iglesia, podemos hasta unirnos en unidad con unión con los demás hermanos para hacer algo por la localidad. ¿Bien? Pero debemos tener ese desafío de empezar a pensar en nuestra vida ministerial, como individuos y como cuerpo local. ¿Bien? Tenemos un desafío de usar nuestros dones, porque tenemos poca fuerza. Entonces, qué bueno que la iglesia pues tenga un poquito más de fuerza, ¿sí? Avivemos un poquito, es lo que se llama avivamiento, avivar la luz que tiene, ¿sí? El fuego que da la luz, eso. Entonces, ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que no tengamos poca fuerza? Entonces, Dios nos dio 3 versículos. ¿Bien? ¿Cuáles son esos 3 versículos? El primero es Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿cierto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La única forma de hacer la vida ministerial es que el Espíritu Santo nos desafíe y nosotros creamos y Él nos equipe y Él lo haga. Nosotros nos dispongamos. ¿Bien? Porque es a través del poder de Él. No es una cuestión académica ni una planeación religiosa. ¿Sí? Tenemos que conocer y tenemos que saber. ¿Bien? Y educarnos y enseñarnos unos a otros. Pero tenemos que depender del Espíritu. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos usar ese poder? A través de las disciplinas espirituales. ¿Sí? A veces cuando hablamos de disciplinas espirituales, bueno, orar y ayunar. ¿Bien? Ya. No, pero hay muchísimas. Congregarse es una disciplina espiritual. Alabar al Señor es una disciplina espiritual. Enseñar es una disciplina espiritual. Predicar el Evangelio es una disciplina espiritual. ¿Bien? ¿Correcto? Varias disciplinas. Porque son disciplinas con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado dones para usarlos. ¿Sí? Y en esas disciplinas. ¿Bien? Puede ser que no tengas el don de maestro. Pues no vas a hacer un seminario académico para enseñar. Pero vas a enseñar cuando te levantas, cuando te acuestes en el bus, con los hermanos, en cualquier situación. ¿Sí? Enseñar es la disciplina espiritual. Los que tenemos don de maestro, enseñamos, ¿sí? Y además producimos la filosofía de educación, las ideas que se deben enseñar a la siguiente generación. Esa es la labor de los maestros. ¿Bien? Pero cada uno debe usar su don. ¿Pero cómo? Con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo hace. No nosotros. Es disponernos, ¿sí?, al desafío espiritual que Él nos da. Y Él lo hace. ¿Bien? Entonces, primer versículo. Eso. Esa es la forma de cumplir ese desafío que tenemos como iglesia local. El segundo. Marcos 16:15. ¿Qué nos dice Marcos 16:15? Nos dice, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿dónde empezamos a predicarle el evangelio a toda criatura? Es decir, el evangelio de la salvación, la obra de Cristo, la mayor noticia de la historia. ¿Sí? Lo más grande que ha pasado en la historia es el nacimiento de Cristo, su crucifixión y su resurrección. Eso es lo más importante de la historia. ¿Bien? Esa es la noticia más importante que hay. Ese es el evangelio, la buena nueva. Tenemos que predicarlo a la gente. ¿Dónde empezamos a hacerlo? ¿Sí? En Jerusalén. O sea, en Suba, Estados Unidos. ¿Sí? Aquí al lado. Donde estamos. ¿Sí? La mayoría va a cumplir su vida ministerial donde vive, porque ese es el diseño para la iglesia local. ¿Sí? Es donde vive. ¿Sí? Prediquemos el evangelio. Y de pronto también vamos a irlo a predicar, ¿sí?, a otra ciudad, a Fusagasugá y a Chía. Es decir, y a Judea, toda la región. Entonces vamos a ir a toda Cundinamarca. ¿Sí? Y de pronto vamos a ir también, ¿sí?, a Samaria, a otro país. Entonces vamos para Venezuela o para Ecuador. O no es que vayamos de misión, puede ser que me voy de viaje de vacaciones. ¿Sí? Pero ahí va a haber una oportunidad para predicarle el evangelio a él. ¿Bien? Eso. Y hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Tenemos que predicar el evangelio. ¿Bien?
porque esa es la noticia más importante. No solo los evangelistas predican el evangelio, no solo los que tienen el don de evangelización. Todos debemos predicar el evangelio porque eso es una disciplina espiritual. Lo que pasa es que los evangelistas usan ese don en su vida ministerial y siempre están evangelizando. El evangelista es que se sube al bus a predicar, ¿sí? Pero uno debe predicar, ¿sí? ¿Cierto? Porque uno no tiene el don de evangelista, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no evangelicemos, que es una disciplina espiritual. En todo momento tenemos que estar pendientes. El evangelista está en todo momento pendiente. Mi suegra, por ejemplo, es evangelista, es evangelista del taxista, evangelista del mercado, mejor dicho, a todo el mundo. Y yo, mi suegra, usted sí le da duro a todo el mundo, ¿no? Pero, sí, claro, tiene carga por los perdidos. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos que predicar el evangelio. ¿Bien? Puede ser que no seamos evangelistas, pero Dios nos va a dar las oportunidades para predicar. Tenemos que saber cuál es el evangelio, conocer el evangelio completo, verlo. A mí el evangelio está en todos los evangelios, ¿sí? Pero para mí el que más me gusta es 1 Corintios 15, 2 versículos, no más, ahí está el evangelio, ¿sí? Si usted entiende esos 2 versículos, ya no necesita más, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Bien, bien. Entonces, eso es vida ministerial. Él quiere que, ¿sí?, la gente sea salva, porque Él quiere que ninguno se pierda. Nosotros conocimos porque alguien nos predicó el evangelio. A mí unos amigos, ¿sí?, de mi hermano, del curso de él del colegio, mi hermano le llevo 3 años, ellos ahorraban de sus onces y no gastaban en el colegio, con esa hambre que da en el colegio, ¿sí? Y uno quiere todas las golosinas, todos los paquetes, todo eso, y tienes el dinero que te dan tus papás para comprar en la cooperativa, y ellos no compraban. Ellos se ahorraban todo el dinero de la semana para ir a apostar con nosotros jugando voleibol playa y perder. Pero era todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en el parque La 102 con 18. Y a las 3 había grupo de jóvenes en la iglesia cuadrangular. Entonces nos invitaban al grupo de jóvenes, nosotros nunca íbamos, porque nosotros éramos ateos. Están locos estos panderetas, ¿sí? Hasta que llovió y tampoco fuimos, ¿sí? Y Dios fue haciendo las cosas hasta que un día nos tocó entrar. Y nosotros, uy, están re locos. Bien, hasta que un día nos tocó entrar y alguien estaba predicando y estaba hablando sobre la verdad y el Espíritu Santo. Mi hermano, ni mis amigos, ninguno fue salvo, solo yo. Ellos se ahorraron esa plata, ¿sí?, para predicarme. ¿Sí? Bien, eso es, ¿sí? Tuvieron una oportunidad. Bien, eso es. Tenemos que buscar esas oportunidades y predicar el evangelio. La predicación del evangelio no es solo el ministerio de los evangelistas, ni solo predicar la buena nueva. La predicación del evangelio tiene un plus, y es que es lo que nos abre a la vida espiritual, a todo lo demás de los dones, ¿sí? Tenemos que estar pendientes de predicar el evangelio a toda criatura. Y el último versículo es Mateo 28, el más conocido. Mateo 28 nos dice, ¿qué nos dice? Dice, vayan, ¿sí?, y hagan a las naciones mis discípulos, ¿sí? ¿Cómo? Haga Colombia mis discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todo lo que Cristo ha mandado. ¿Cómo discipulamos la nación? ¿Cómo hacemos que Colombia en el juicio de las naciones pase y no sea condenada en ese juicio? Cuando le enseñamos a que guarden lo que Cristo ha mandado. Pero ¿quién en Colombia va a guardar lo que Cristo ha mandado? ¿Los paganos? No. Para ellos es locura lo que Cristo ha mandado. No es que no tienen el evangelio de la salvación, no son salvos. A los cristianos, tenemos que enseñarle a los cristianos lo que Cristo ha mandado. Una vez has recibido el evangelio de la salvación, entonces hay que predicarles el evangelio del reino. ¿De qué está hablando desde Mateo 24? ¿Sí? Respecto al reino. Entonces veamos Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio. ¿Sí? Es decir, que los cristianos tienen que aprender
todo lo que Cristo ha mandado de cada cosa. Eso es lo que se llama el Evangelio del Reino. ¿Sí? Y eso también es predicar el Evangelio. ¿Bien? Pero a los que ya aceptaron la salvación, ¿cómo ser una familia cristiana? ¿Sí? ¿Cómo hacer negocios cristianos? ¿Sí? ¿Cómo congregarse? ¿Cómo amar a los otros y los odios? ¿Sí? Es ¿cómo? ¿Cómo haría Cristo esta fila? ¿Sí? ¿Qué haría Cristo jugando fútbol? ¿Cómo jugaría? ¿Bien? ¿Bien? Eso. Enseñar a los cristianos a que guarden todo lo que Cristo ha mandado de cada asunto de la vida, de la familia, de la religión, de la educación, de la economía, de la ciencia, la salud, de los medios de comunicación, las artes, los deportes, la recreación, el gobierno civil. ¿Cómo votaría Cristo? ¿Qué deportes haría el Señor? ¿Cómo los haría? ¿Ven? Eso es lo que debemos enseñar. Y eso se llama Evangelio del Reino. Y debe ser predicado, ¿sí?, en todo el mundo, no a todo el mundo, sino en cada nación, ¿sí?, como testimonio, para que diga, mire, así era, y ustedes lo vieron, y hubo un testimonio, ahí estaba. ¿Bien? Eso es el Evangelio. Entonces tenemos 3 oportunidades. ¿Sí? Si estamos con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a que nuestra vida ministerial sea cada vez mejor. Y como iglesia empecemos a hacer aún más luz para nosotros mismos y para también nuestra localidad. Para nosotros mismos como individuo, para nosotros mismos como cuerpo local de iglesia y para la localidad. Podemos ser luz. Recordemos que el objetivo de la iglesia es que solo hayan 2 pobres en la localidad. Porque a los pobres siempre los tendréis. Y la mínima expresión de los pobres es 2. Entonces la responsabilidad de nosotros es que hayan 2 pobres en Suba nomás. 2 pobres, 2 que no conozcan de Cristo. Paganos van a ver que sean 2. ¿Sí? ¿Bien? Y aquí pues también en Barrios Unidos. Bien, muchas gracias. Ese es el desafío. Entonces, pero el Espíritu nos ayuda. Muchas gracias. En el Dios de mi salvación yo me gozaré.